hermanos que nos ven en este canal de YouTube. Estamos aquí en Semilla de Mostaza, el primer domingo del 2020, y estamos agradecidos por lo que el Señor está haciendo con nosotros. Vamos a hablar esta preciosa mañana, amados hermanos, acerca de un tema que es "Porque tuyo es el reino". Sería el título del mensaje esta mañana. El último mensaje que estuvimos viendo acerca de que Jacob se sentó. El título del mensaje era "El deseo del ser", y que Jacob tuvo una experiencia al estar tantos años, 20 años peregrinando, trabajando para Labán, su encuentro con Esaú, el problema con Dina, seguía marchando, y que llegó un momento donde él se sentó y que pensó que al sentarse todas las cosas iban a estar bien, pero ahí fue donde salió una trama interesante de sus hijos vendiendo a José, a otro de sus hijos, y empieza entonces una etapa dramática en la vida de José. La palabra del Señor, amados hermanos, el Nuevo, el Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, están llenos de historias interesantes, algunas dramáticas, algunas no tan dramáticas, y a veces nosotros como lectores de la palabra, cuando leemos una historia, como ya sabemos el fin de la historia, no vemos los detalles que hay en la historia. Y es una costumbre que tiene mucho pueblo del Señor, que como ya sabe el final de la historia, se le olvidan los pequeños detalles, pero la palabra del Señor está escrita y está llena de detalles. Amén. Génesis capítulo 25, el versículo 27, dice la palabra del Señor, reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: "Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas". Jacob era un varón que no se movía, que estaba tranquilo y que habitaba en tiendas. Los que saben del tema, los estudiosos de la palabra del Señor, dicen que él se quedaba en las tiendas estudiando la palabra, estudiando lo que hasta ahora se había entregado a ese pueblo santo del Señor, y que a Isaac, el padre de ellos, de Esaú y de Jacob, le gustaba más cómo este Esaú era fuerte, era un hombre de casa, era un hombre de fortaleza, era un hombre de fuerza, porque este hombre con esa fuerza pues salía a cazar, y a su padre le gustó Isaac. Le dijo: "Este muchacho me gusta porque para eso lo necesitamos". Imagínate en esa época un cazador grande, con músculos fuertes, un hombre que iba y cazaba los animales en el campo, les ponía un cebo, una trampa, y luego de que los hería, ellos salían despavoridos, y él salía de pronto a perseguirlos siguiendo el rastro. Y dice entonces en el versículo 28: "Y amó su padre Isaac más a Esaú, porque comía de su casa". O sea, lo amó por fuerte, porque llevaba la casa y se la presentaba a su padre. Y entonces su padre Isaac se enamoró de este muchacho, en el buen sentido de la palabra. Le gustaba la fuerza de este muchacho. Pero el mismo Isaac, cuando tiene que entregar la primogenitura, acepta que el indicado para tener la bendición que Dios quería entregarle a Israel no era Esaú, sino que era Jacob. Y este mismo Isaac acepta eso. En el capítulo 27, el versículo 16, dice la palabra del Señor: "Y tomó y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con los pieles de los cabritos". Dice el versículo 17: "Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo, los entregó, y entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. El versículo 20 exactamente dice: entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que le encontrara delante de mí. El versículo 22 dice: y se acercó Jacob a su padre Isaac,
quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Está unificando la fuerza de Esaú, la fuerza del cazador, con la voz tierna que representa para algunos tecnócratas la voz de la palabra. Recuerda que en Juan dice: y el verbo se hizo carne. Entonces este hombre unifica en Jacob la fuerza de Saúl, que se necesitaba, una fuerza titánica, en la palabra o en la voz que este hombre Jacob tenía. ¿Cuántos dicen amén? Doy un aplauso al Señor esta mañana. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl. Jacob obtuvo las dos fuerzas, la voz de la palabra y la fuerza de las manos de Saúl, en una sola persona. Era fuerte, y con esa voz, que era la voz de la palabra, estaba representando la bendición que tendría que venir para el pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y allí, de esta fuerza, él tuvo a sus hijos. Jacob tuvo a José. Jacob tuvo a este muchacho de su esposa Raquel. Está en Génesis capítulo 30, versículo 24. Estamos hablando de la fuerza de Esaú y de la voz de la palabra de Jacob. Génesis capítulo 30, versículo 24 dice: y llamó su nombre José, diciendo: añádame a Jehová otro hijo. Y el cuarto hijo era de Lea, que era Judá. O sea, este hombre Jacob tuvo dos hijos, y en esos dos hijos, de diferentes esposas, una era Raquel y otra era Lea, obtuvo la fuerza y la palabra que se necesitaba para bendecir el pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en Génesis capítulo 29, versículo 35. Sé que muchos saben estas historias, pero quiero leerla bien para que se le quede en la retina. Y dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamaré su nombre Judá. José, hijo de Raquel, y Judá, hijo de Lea. Amén. Dicen también que Lea, la madre de Judá, tenía ojos delicados, y en ese tema de ojos delicados habla del interior de la persona. Entonces imagínate tú la fuerza de Dios sobre la vida de Jacob. Bendito el nombre del Señor. La bendición que Dios le dio a través de la primogenitura era un hombre de la palabra. Y dice también la palabra del Señor que en Judá había eso de su madre, que era espiritualidad. Vamos uniendo todo ese trama que da la palabra bendita del nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Un aplauso al Señor esta mañana. Esta preciosa palabra del Señor. Primera de Crónicas, el capítulo 5, el versículo 2 exactamente. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito el Señor. 5 de Primera de Crónicas, versículo 2. Dice la palabra del Señor: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue de José. Pero Judá, dice la palabra del Señor, que llegó a ser el mayor de sus hermanos y que era un príncipe dentro de ellos. La fuerza de José, dicen que era muy guapo. Cuando hablamos de José, el hijo de Raquel, bendito el nombre del Señor, nos hablan de un hombre guapo, un hombre bello, un hombre que tenía una belleza particular, que era un hombre de una hermosura particular, y eso representa la fuerza exterior, la fuerza hacia afuera. José, cuando llegó a Egipto, era un ministro de economía, porque cuando José llega con la bendición que traía de sus padres, pues este hombre empezó a ser de bendición y convirtió a Faraón en un multimillonario e hizo que todo el pueblo fuera esclavo de Faraón. Eso lo tiene usted registrado en el libro de Génesis, el capítulo 47, el versículo 13. Ahí está toda la historia, la narrativa del 13 en adelante. Génesis capítulo 47, versículo 13. No había pan en toda la tierra, el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Versículo 25 dice:
Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos, esclavos de Faraón. Pero fue bajo la administración de José, bendita la gloria del Señor. O sea, era un hombre que tenía una belleza particular, singular. Era un hombre guapo, corpulento, fuerte. Había heredado de su madre esa fuerza titánica y tenía también una belleza exterior que le ayudaba. Y aparte de eso, era un genio económico, al grado de hacer a Faraón un hombre multimillonario. Y esa fuerza de José, hijo de Jacob, nieto de Isaac. El capítulo 33, de mañana estamos estudiando la palabra del Señor. El versículo 1 dice: alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas. En la reconciliación entre estos dos hermanos, Jacob y Esaú, venían también dos mujeres, que eran Lea y eran Raquel. Recuerde que eran más o menos como primas. El tío de ellos era el papá de estas dos mujeres. Y entonces dice que venían estas dos mujeres con sus hijos después de haber servido 20 años. Y venía Lea y venía Raquel y las dos siervas. Y hay una particularidad: las mamás y sus hijos atrás. Primero Lea y sus hijos. El versículo 2 dice: y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños. Y dice la parte C del versículo: y a Raquel y a José los últimos. Y dice el versículo 3: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y dice: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños. Pero aquí hay una particularidad. Dicen que Raquel y José de últimos, y que José, que era un hombre fuerte, se paró adelante y puso a su mamá detrás, como diciéndole: esta es mi mamá y no la vas a tocar. A mi mamá no la tocas, déjalo ahí. Y se paró al frente con Lea y con los otros niños. Los niños estaban primero y luego Lea. Pero con Raquel, como este José era un hombre fuerte y era un hombre bello, primero se paró él y después a Raquel, como diciendo: yo sé que te tocaba a ella por esposa, pero no quiero que la toques. ¿Cuántos dicen amén? José primero delante, Raquel después atrás. José tenía la fuerza que un día le perteneció a Esaú. Tenía esa fuerza, ese vigor. Jacob y su padre también le habían dado a Judá una fuerza especial. Génesis capítulo 43, estamos hablando de Judá y estamos hablando de José. Amén. ¿Está conmigo esta mañana? Capítulo 43, versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros hijos. Sigue diciendo el versículo 9: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Había una conversación. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Versículo 10: pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Versículo 11: entonces Israel, Jacob su padre, le respondió a Judá: pues ¿qué es así? Hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aroma, mirra, nueces y almendras. El versículo 13 dice: tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. El versículo 44, bendito el Señor. El versículo 18 dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Y usted puede leer en casa toda la trama, todo el diálogo que hubo entre Judá, hijo de Lea, y José, hijo de Raquel, la fuerza espiritual que cada uno tenía. Él, José, estaba como Faraón, lleno de riqueza, y Judá venía en representación de su padre Israel. O sea,
José estaba con la fuerza de su padre Esaú, bendito el Señor, pero Judá venía con la fuerza espiritual de su madre Lea, y hubo una confrontación titánica. Cuando usted analiza esta conversación, ve dos fuerzas espirituales que vienen del mismo cielo. Una fuerza que viene sobre José y otra fuerza que viene sobre su Judá. Y Judá lo confronta y le habla con autoridad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En toda la historia se habla del protagonismo de estas dos fuerzas. Cuando usted lee a profundidad la palabra del Señor, en toda la genealogía siempre están estas dos fuerzas presentes: la fuerza de Judá y la fuerza de José. José de la casa de Raquel, muy bella; Judá de la casa de Lea, de ojos suaves, que refleja el interior. Y cuando damos un salto cuántico más adelante, empezamos a ver en la historia de David que Judá sigue siendo protagonista. Saben que Saúl, el rey de Israel, era descendiente de Raquel, bendito el Señor, Raquel, pero David era descendiente de Judá, bendito el Señor, de Lea. Y hubo una transición. El reino de José, podríamos decir así, fue tomado por el reino de Judá en representación de David. Saúl, rey de Israel, de Raquel, era hijo de Benjamín. Usted tiene registrado eso en Primera de Samuel, bendito el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí esta mañana? A su nombre sea la gloria. ¿Podría dar un aplauso al Señor esta preciosa mañana? Primera de Samuel capítulo 10 versículo 21 dice: e hizo llegar la tribu ¿de dónde? De Benjamín, a su nombre sea la gloria, que era del lado de Raquel. Y dice: y se acercó la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Bendito el Señor. Estamos en Samuel. Y volvamos también al libro de Génesis, el capítulo 46, el versículo 19. Esto está grabado para que usted pueda en casa escucharlo despacio, concienzudamente, y atrapar la esencia de este bendito mensaje. Y los hijos de Raquel, mujer de Jacob, fueron José y Benjamín. O sea, Saúl, el primer rey de Israel, era por el lado de Raquel, también su padre Jacob, y fue esa primera autoridad que tuvo el pueblo del Señor. Pero David, recuerden a David, venía por el lado de Judá, bendita la gloria del Señor. Primero la tribu de José, Saúl, y luego la tribu de Judá, David, bendito el Señor. La fuerza de José, la fuerza exterior, la economía, la fortaleza externa, la logística, el organigrama y todo lo relacionado con ese músculo activo de un organismo viviente como es la iglesia de nuestro Dios Todopoderoso, tenía que venir en consonancia con José. El Señor necesita en este edificio que nos dice la Biblia, Primera de Corintios, bendito el nombre del Señor. Acompáñenme por favor. Aquí está la presencia del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. En el edificio, en la casa del Señor, se necesita esa sabiduría, se necesita esa administración. El versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. El versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá la recompensa del cielo. El versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, si la obra de alguno se quemare, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A su nombre la gloria. El versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Es que el ataque, amados hermanos, de nuestro adversario no es simplemente contra uno de nosotros, es contra el edificio, es contra el templo del Señor. Pero si alguien ataca la obra del Señor, Dios, dice la palabra del Señor, le va a destruir a él. Si alguien se levanta contra algo que es de Dios, Dios se levantará en contra de él. Saúl venía por el lado de Rebeca, bendito el nombre del Señor. Su antepasado Esaú despreció la primogenitura, pero Jacob de Israel, bendita la gloria del Señor, quiso una doble porción. Esaú tenía la fuerza, Jacob tenía la palabra, y se unió la fuerza y la palabra. Nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, tenemos que unir la palabra con la fuerza. La palabra produce fuerza, no fuerza sin palabra, ni palabra sin fuerza. Una unidad, un organismo vivo, los líderes unidos en el templo. Y si alguien se levanta contra la obra del Señor, Dios mismo lo destruirá. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor esta mañana. ¿Alguien dice amén esta mañana preciosa? ¿Alguien dice aleluya esta mañana preciosa? A su nombre. Sigamos estudiando la palabra. La fuerza de David, bendito el nombre del Señor. La fuerza de Judá, a su nombre sea la gloria. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor, o mejor, sigue diciendo en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Abra la Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, el capítulo 19, versículo 6. Amén. ¿Lo tienes? Y dice la palabra en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. No está hablando de un pequeño remanente, está hablando de toda una nación. Todavía no se ha cumplido esto en la casta o en la tribu o en la genealogía de los hebreos. Todavía no hay una nación toda una nación que sea santa. Por eso dicen algunos demócratas, pensadores serios, rabínicos, que todavía está la fuerza de José sobre la poderosa nación de Israel, que por eso ellos han inventado cosas tremendas como la telefonía celular y otros grandes avances que no tengo en mi cabeza, pero que han hecho un aporte interesantísimo a la sociedad como tal. Son una potencia a nivel mundial en armas, en armamentismo, y son una potencia titánica. Dice una época de fuerza, una época titánica, una época donde hay poderío, donde hay señorío, bendito el nombre del Señor, pero que todavía en un ambiente espiritual no se cumple este versículo para ellos. A su nombre sea la gloria, que dice: me seréis un reino de sacerdotes, me seréis un reino de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Todavía no se ha cumplido eso, bendito el nombre santo del Señor. Pero quiero que vaya al último libro de la palabra del Señor, cuando han pasado centurias y centurias y etapas más etapas. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, a su nombre sea toda la gloria, el Señor está con nosotros. Aleluya. 5:10 dice la palabra del Señor: y nos has hecho en tiempo presente para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Esta es una palabra profética que todavía no se ha cumplido, bendito el Señor. El pueblo de Israel todavía no lo ha cumplido, pero dice el Señor que nosotros vamos a ser para Dios, vamos a ser reyes, un reino de reyes y una nación santa, un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Primera de Pedro, el capítulo 2. ¿A cuánto le gusta la palabra del Señor? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿lo tienes ahí? Versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y ahora incluye a la tribu de Judá
por medio de Jesucristo. Recuerden por dónde vino nuestro amado Señor Jesucristo en su genealogía, a través de la tribu de Judá. Y entonces incluye la tribu de Judá, una tribu de adoradores. Bendito el nombre del Señor. A su nombre sea toda la gloria. Cuando dicen amén, dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El 7: para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Nosotros tenemos un Dios precioso, incomparable. A su nombre sea la gloria. No tiene precio. La fe que nosotros tenemos internamente viene de la tribu de Judá, de los adoradores, de los amantes de la palabra, de los Jacob, que se quedaban en la tienda, no andaban por ahí desperdiciando su fuerza, sino que se quedaban dentro del tabernáculo, leyendo la palabra, escudriñando las escrituras, porque a vosotros que en ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una iglesia sin palabra, un cristiano sin palabra, está destinado al fracaso espiritual. Por eso es que nuestra religión a veces es endeble. A veces las sectas, los grupos paganos tienen más arraigo en sus creencias que el pueblo del Señor. A veces hacemos trueques baratos por nuestra fe, negociamos baratamente por la fe, pero para algunos de nosotros nuestra fe es preciosa. Nuestra fe no tiene precio, no la estamos canjeando. Pertenecemos a una piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Hemos creído en esa piedra, hemos creído en esa fe, y hasta aquí no hemos sido avergonzados. El cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra que leía Jacob en la tienda no pasará. A su nombre sea toda la gloria. Den un aplauso al Señor esta mañana. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Recuerdan que Saúl despreció el reino. Recuerdan que Saúl despreció la primogenitura. Oh, bendito el Señor. Y por ahí venía la casa de José. Pero Judá se paró frente a José y le dijo: devuélveme a mis hermanos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mateo capítulo 6. A su nombre sea toda la gloria. Te alaba mi alma, Padre, creador del cielo y de la tierra. Mateo capítulo 6. A ver si esos músicos se inspiran en la adoración y en la unción del Espíritu Santo. Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra del Señor, la parte B del versículo: porque tuyo es el reino, es el poder y es la gloria. Porque tuyo es el reino, y nosotros somos los encargados de mantener y de avivar ese reino celestial. Ahora bien, volvamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 42, en la o mejor 44. En la confrontación entre Judá y José, los dos son muy fuertes. Judá hablando fuerte con José en un tono activo, un tono fuerte. Bendito el Señor. 44:18, ya lo leímos. Bendita la gloria del Señor. Vamos a leer desde el 21. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. No está pidiendo un favor, está hablando con autoridad. Y dijiste, le recordó a José: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. El uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al
Seol. Versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, estaba hablando un Judá con autoridad de parte del cielo, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo devuelvo y si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar de joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Versículo 33. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Le estaba diciendo: devuélveme a mis hermanos, devuélveme a Benjamín, devuélveme a Simeón, dos fuerzas que vienen del cielo al mundo para moverlo. José tiene que ceder el lugar de Judá, el lugar de David. Pasa una temporada, pasa toda una época, pasa todo un concepto. Tendrá que ser desquebrajado como una semilla que se pudre y nace de nuevo. Pero tenía que pasar la época de José, y venía esa época dorada del adorador, del que venía de la tribu de Judá, el salmista, el David, el adorador, el que el Padre busca en espíritu y en verdad. Y luego venía nuestro amado Señor Jesucristo, que se paró y cumplió a cabalidad la fuerza para ver caer a Satanás vencido, derrotado, súbito e intempestivamente como un rayo. Y también veía a los demonios que se le sujetaban en su nombre. Con la fuerza de José caminó sobre el mar, y el mar se permaneció inmóvil frente a los pasos de Jesús. Pero también con la fuerza de José enfrentó al mar y le dijo a la tempestad: oh mar, calla y enmudece. Pero con el espíritu de Judá vino el Consolador, lo atrapó el adorador. Pero también vino el Mesías, el que le trajo redención a la humanidad, el que vino para que usted y yo viviéramos, el que vino a sacarnos de delitos y de pecados, el que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó para que usted fuera libre del bazuco, de la marihuana, de la cocaína. Para usted que está enfermo, resucite. Para usted que está tibio, se caliente en la brasa del fuego del Espíritu Sagrado. A usted que no quiere adorar, adore en espíritu y en verdad, para que nosotros seamos hallados con olor grato delante de la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Adoramos tu nombre santo y poderoso, soberano y eterno. No tenemos, Señor, sino que dar palabras de gratitud, de adoración y de alabanza por lo que hiciste a través de la palabra. Enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para que fuésemos salvos. Oh Espíritu Santo, y esta mañana preciosa estamos delante de ti, adorándote, bendiciéndote, dándote la gloria, dándote las gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres precioso, porque tú eres maravilloso, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres nuestro Señor, nuestro soberano. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria. Póngase de pie esta mañana y vamos a darle gloria todos juntos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levante sus manos al cielo. Diste tu vida, me entregaste todo a ti. Vida que regalaste
puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Den un aplauso al Señor esta mañana. Den un aplauso al Señor esta mañana. Cuando dicen amén.